Bien, pues en primer lugar, nuestras disculpas por los incidentes y el ligero retraso en el comienzo de la sesión. Y en segundo lugar, quería dar la bienvenida a todos los que habéis sacado tiempo a una tarde de viernes como esta, que francamente es de las de agradecer. Y sobre todo dar también las gracias a nuestros invitados, Salvador Beada y Luis Sanz, y a sus parejas que han tenido la amabilidad de permitirles venirse aquí a, no sé si llamarlo jugar, porque esto no es ningún juego, pero sí a pasar unas horas en un día, pues eso, importante, pasar días de fin de semana en cosas pues que a cualquier familia, no voy a decir que le duela, pero es quitar tiempo a la vida de cada uno, quitar tiempo a la vida familiar, y es una implicación, es una dedicación a cosas importantes que los que nos beneficiamos de ellas, yo creo que las agradecemos especialmente. También quería agradecer a Sergio, al que acabamos de secuestrar, porque por experiencia, cuando se trata de hacer las preguntas oportunas y claras en una cuestión jurídica, pues por mucho que podamos entender la importancia que tienen los que no somos juristas, como es mi caso, pues no podemos hacer las preguntas que realmente importan. Y como Sergio cometió la imprudencia de hacer una pregunta que realmente importa hace 2 semanas, pues le hemos tomado afición y le hemos invitado a que nos acompañe hoy. Creo que sabéis ya quiénes son nuestros 2 ponentes, sabéis el papel que tienen, que uno dentro de la Fiscalía y otro dentro de la Judicatura y de las asociaciones que la rodean. Creo que no hace falta mucha más presentación y, como decía, muchísimas gracias por vuestro tiempo y estamos deseando oíros. Empiezo yo, por ejemplo. Bueno, pues muchas gracias a todos, a la asociación, por la invitación, por la amable invitación. Es para mí un placer estar aquí en Pamplona y es para mí un placer especial compartir con Salvador Beada, al que no conocía, pero hemos descubierto que tenemos parientes comunes y el que, decir además públicamente, frente en el ámbito de la justicia independiente en España, y me encanta estar al lado de él. Dicho esto, bueno, vamos a hablar de lo que nos trae aquí, que es un poco el intento. Yo no hablo de la politización, sino el intento de politización, más que nada porque tiene que quedar una esperanza a que esto no se consume, el intento de politización de la justicia y de la Fiscalía que estamos viviendo. No es solo de ahora, viene ya de tiempo, pero quizá ahora se ha recrudecido más. Es una historia en cierto modo triste, aunque siempre intento, quiero decir que ojalá termine bien, hay que tener esperanza en que así sea, pero por ahora la pinta es mala, para que no vamos a engañar. Las cosas no siempre fueron así, como están ahora, y eso es importante decirlo, porque el cambio ha sido muy notable. Es decir, tras el régimen franquista se quiso resaltar especialmente al Poder Judicial en la Constitución, en el marco de la separación de poderes. Fíjense, es el único poder del Estado, de los 3, que tiene nombre de poder como tal en la Constitución. La Constitución fue muy enfática al recalcar la importancia, probablemente porque se venía de un sistema de falta de garantías, la importancia del Poder Judicial. Es importante decir que el Poder Judicial descansa en cada juez o en cada magistrado. El Poder Judicial no descansa en el Consejo General del Poder Judicial, aunque su nombre induzca a confusión. Pero el Consejo General del Poder Judicial es muy importante porque tiene una función gubernativa que se refiere a la regulación del estatuto del juez, ascensos, traslados, responsabilidad disciplinaria, nombramiento de altos cargos. Es tan importante la figura del Consejo General del Poder Judicial, que para mí es el primer escalón, veremos en la manifestación de lo que ha ocurrido estos años de politización del Consejo, es tan importante, aunque no sea Poder Judicial, aunque no ejerza la jurisdicción, que se quiso precisamente crear esta figura, que no se conocía en la tradición jurídica española, está derivada de la tradición italiana, precisamente para desapoderar al Ministerio de Justicia franquista de unas funciones que tenía en cuanto a la regulación del estatuto de los jueces y magistrados. La Constitución señala así que el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del Poder Judicial. En cuanto a la composición, el artículo 122 de la Constitución señala que el Consejo General del Poder Judicial está integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros, nombrados por el rey por un periodo de 5 años. De ellos, 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías, dice 8 juristas elegidos, juristas de reconocido prestigio, fiscales, profesores de universidad, abogados, elegidos 4 por el Congreso y 4 por el Senado. En desarrollo de esta norma se dictó en el año 1980 la Ley del Consejo General del Poder Judicial, fue la primera que reguló esta materia, en la que se determinaba
desde mi punto de vista, ajustándose plenamente a lo que decía la Constitución, que los vocales de extracción judicial se elegirían por jueces y entre jueces. Esto cambia en el año 1985, el primer gobierno socialista, se introduce una modificación muy relevante. Los 12 vocales judiciales, aparte de los 8 que esos siempre han sido elegidos por el Parlamento, lo dice expresamente la Constitución, también serían elegidos por el Parlamento por mayoría de 3/5. 6 por el Congreso de los Diputados, 6 por el Senado. Este cambio fue puesto en cuestión a través de un recurso de inconstitucionalidad, esto es muy importante señalarlo aquí, y el Tribunal Constitucional, en una sentencia de 1986, entendía que la nueva composición del Consejo, la extracción totalmente parlamentaria del mismo, aunque 12 fueran jueces pero elegidos por el Parlamento, no se oponía a la letra del artículo 122 de la Constitución, pero con una condición, que las cámaras no eligieran a sus miembros mediante un sistema de distribución por cuotas políticas de los puestos a cubrir. Me van a permitir que les lea un parrafito de la sentencia porque es muy importante respecto de lo que luego ha ocurrido. Ciertamente, decía el Tribunal Constitucional, ya lo veían venir, se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada en la norma fundamental si las cámaras parlamentarias, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en este, atienden solo a la división de fuerzas políticas existentes en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos en proporción a la fuerza parlamentaria de estos. Dice el Tribunal Constitucional, la lógica del Estado de partidos empuja actuaciones de este género, lo sabemos, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos señaladamente el Poder Judicial. Pensaba el Tribunal Constitucional en un supuesto idílico que no se produjo desde entonces, que es que todos los partidos políticos, todas las cámaras parlamentarias, se pusieran de acuerdo en el nombramiento, a través de una mayoría muy reforzada de 3/5, de todos los vocales. No que cada partido designara a los suyos, sino que todos designaran a los vocales y de alguna manera, pues así, guardar un cierto equilibrio. Que es el sistema que se llamó de los vetos mutuos, no ha existido nunca. Y a medida que avanzamos, los jueces decimos siempre, con un pesimismo tremendo, cada consejo empeora al anterior. La práctica real es que cada vocal es elegido por sus fuerzas políticas, hasta el punto de que en la prensa se habla, lo habrán leído ustedes durante todos estos años, los vocales del PP, los vocales del PSOE, el vocal del PNV, que es el Partido Uno, el vocal de Izquierda Unida. Bien, el Partido Popular, antes de llegar al poder, prometió que iba a cambiar el sistema y que iba a volver al sistema originario de 1980. Destaco una frase de Gallardón que fue muy llamativa en sede parlamentaria. Hay que acabar con el obsceno espectáculo de unos políticos que nombran a los jueces que pueden juzgar a esos políticos. Ese planteamiento inicial duró lo que un caramelo a la puerta de un colegio. A los 2 o 3 días entendieron que era mejor tener el control del Consejo y el Partido Popular, las 2 veces que ha podido modificarlo, no lo ha hecho. Bien, es verdad que luego se ha maquillado de alguna manera la cuestión porque esa elección de los 12 vocales se hace en relación a 36 que deciden las asociaciones judiciales, pero da igual, no hay una doble legitimación. Al final, los jueces no eligen los partidos. Como saben, llevamos un retraso de más de 5 años en la renovación del Consejo. Esto significa, sin duda alguna, hay que decirlo, un incumplimiento de la Constitución, pero también resulta contrario a la Constitución el sistema de reparto por cuotas políticas en la composición del Consejo. Entre estos 2 males, porque los 2 son males, desde mi punto de vista, y muchos lo pensamos, es mayor el segundo, porque ha instalado en nuestra vida política una imagen de politización del Poder Judicial absolutamente contraria a los principios que rigen nuestro Estado de Derecho. No podemos olvidar, porque sería injusto no decirlo, que para todo esto ha sido necesario el concurso de algunos jueces, sin duda. Son muy pocos, la mayoría de la carrera está al margen de estas cuestiones, es gente honrada, que trabaja, que intenta sacar que tiene una vocación muy definida cuando entra, pero efectivamente algunos se han prestado a este juego. La situación de falta de renovación del Consejo se agravó porque la mayoría parlamentaria anterior a la actual, pero coincidente con la misma, modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial en el año 2021 para forzar al Partido Popular a pactar de una vez la renovación del Consejo por el sistema de siempre. ¿Y cómo se hizo? Pues desapoderando al Consejo de la principal función que tiene,
la del nombramiento de los altos cargos judiciales. El Consejo General del Poder Judicial, y este es el núcleo del problema, nombra a todos los magistrados del Tribunal Supremo, a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, a algunos magistrados de la Audiencia Nacional y a todos los presidentes de las audiencias provinciales, es decir, a todos los altos cargos judiciales. Esta situación, como digo, del año 2021, de desapoderar al Consejo de esos nombramientos, ha supuesto una situación, Salvador la sabe más porque está en el Tribunal Supremo, pero todos lo conocemos en la carrera, muy grave en algunas salas del Tribunal Supremo, particularmente en las salas de lo contencioso administrativo y en la sala del Tribunal y en la sala social, donde hay muchas vacantes. El Poder Legislativo ha hecho dejación de funciones porque en principio son los presidentes del Congreso y el Senado los que tienen que poner en marcha el mecanismo para la renovación del Consejo. Bueno, en los últimos tiempos hemos visto que a través de una sorprendente y un poco exótica intermediación de un comisario europeo se ha pretendido que los dos partidos políticos lleguen por fin a un acuerdo. Bueno, hay una pugna aquí porque el Partido Popular dice que hay que reformar y luego renovar, el PSOE dice que hay que renovar para reformar, parece que los dos están en la línea de renovar pero luego reformar. Lo que pasa es que evidentemente hay que decir dos cosas. El Partido Socialista ha dicho claramente que nunca va a permitir que los 12 vocales de extracción judicial sean elegidos por los jueces. Por tanto, si hay renovación, no va a haber luego reforma, habrá el sistema de siempre. Es curioso porque además ese sistema no se puede mantener desde el punto de vista de que es contrario a lo que nos viene diciendo Europa. El Consejo de Europa, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción, ha pedido a España que adopte el sistema que se sigue, por cierto, en la mayoría de los países europeos, de elección mixta, parlamentaria y judicial, y también la propia Comisión Europea lo ha hecho. Por lo tanto, mi opinión, que no es una opinión unánime en la carrera, pero mi opinión es que hay que renovar, que reformar y luego renovar con el nuevo sistema. Este es probablemente el punto esencial, el punto más visible de la politización, pero desde mi punto de vista no es el único. Tenemos otros puntos que están ya sobre la mesa y otros que pueden llegar que desde mi punto de vista muestran preocupación. El sistema de aforamientos. El sistema de aforamientos es un sistema de protección política. Hay una amplia lista que aparece diseñada en el libro del Poder Judicial de cargos, que ahora diré los más relevantes, que no van a ser juzgados por los jueces que correspondería en aplicación de las normas habituales, como nosotros, como ustedes. Nosotros no, porque yo también soy aforado, ya veremos cómo. Pero como ustedes, que tienen el juez natural que se dice, el juez que corresponde conforme a la ley. No, ellos van a ser juzgados o bien por el Tribunal Supremo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, o bien, si son del ámbito autonómico, por los Tribunales Superiores de Justicia. Bien, ¿a qué se refieren estos aforamientos? Se refiere al presidente del Gobierno, al Congreso de los Diputados, al Senado, el presidente y los consejos de gobierno de todas las comunidades autónomas, a los parlamentarios de las asambleas legislativas y luego, por cierto, a muchos jueces y fiscales también, o a la inmensa mayoría de los jueces y fiscales. En el caso del Tribunal Supremo, la Sala Penal es la encargada, nunca lo olvidemos, de juzgar los hechos supuestamente delictivos que cometen los altos organismos de la nación. No los cometidos en el ejercicio de su cargo, todos ellos, por ejemplo, una conducción bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, un hurto, una estafa, no necesariamente en el ejercicio de su cargo, serían juzgados por este tribunal. Y en el ámbito autonómico, pues estarían juzgados por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma. Esa sala de lo penal tiene un presidente nombrado por el Consejo, que nombran cuyos vocales son nombrados por los partidos, y tiene otro magistrado por escalafón y un tercer magistrado, que esto yo creo que se llegó al límite, que es un magistrado elegido directamente por los partidos políticos de la comunidad autónoma. De manera que 2 de cada 3 pues son de alguna manera elegidos por los políticos. Los aforamientos derivan a esas personas hacia esos tribunales y, unido a la amplitud de inmunidades de que gozan los parlamentarios, pues genera a veces enormes dificultades contra ellos para investigar algunos delitos, sobre todo relacionados con la corrupción. Una tercera pata de la politización de la justicia son lo que venimos llamando las puertas giratorias. Nada impide a un juez pasar a la política. No hay nada malo en eso. Es perfectamente legítimo que uno pase a la política. Es una opción.
Lo malo es que el juez pueda volver a la judicatura y después volver a la política y después volver a la judicatura. Conocen todos ustedes algunos casos. Eso, desde mi punto de vista, erosiona gravemente el principio de apariencia de imparcialidad del juez y la propia independencia judicial, al menos a los ojos de los ciudadanos. Y además les digo, no es un sistema uniformemente establecido en Europa. Estos son los riesgos actuales. ¿Cuáles son los riesgos futuros desde mi punto de vista? Primero, uno relevante, la existencia de las comisiones parlamentarias del llamado lawfare. El acuerdo de investidura entre el Partido Socialista y Junts hace referencia expresa al lawfare, la judicialización de la política, y recogía el anuncio de la eventual constitución de comisiones parlamentarias de investigación que pueden llegar, decía el acuerdo, a depurar lo que se denominan responsabilidades derivadas, y que uno de los firmantes, hay que reconocer que no el Partido Socialista por ahora, ha concretado en la necesidad o la posibilidad de citar a jueces y magistrados a las comisiones parlamentarias para responder de todo, incluidos de los delitos que están investigando en el ejercicio de sus cargos. Las comisiones se han constituido y el Partido Socialista ha dicho que no va a llamar a los jueces. Ojalá sea así, porque el antecedente de estos días es un poco inquietante, ya que el Parlamento sí ha decidido, en principio, llamar a los fiscales. Hay mucho lío con eso, porque el ministro dice que no, ya veremos, pero en fin, la duda está. Para mí me parece igual de grave llamar a un juez con fiscal. Un fiscal que está en el ejercicio de su cargo investigando va a dar explicaciones. La sede natural es la sede judicial, que es donde ejerce su función. De llevarse esto a la práctica, que ya digo que puede ser que sí o puede ser que no, implicaría someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros tribunales, en lo que yo creo que es una injerencia en la independencia judicial y un atentado a sería, todavía no está completado, a la separación de poderes. Tan es así que este intento simplemente motivó un unánime rechazo de todas las asociaciones judiciales y fiscales, y créanme que entre nosotros hay muchas diferencias y de muchos colegios de abogados y asociaciones de todo tipo. Eso está ahí en stand-by. La ley de amnistía. La eventual ley de amnistía supondría, desde mi punto de vista, un ataque directo y contundente al Poder Judicial, a la división de poderes y, por ello, al Estado de Derecho. No hay precedentes en la democracia. No es verdad que pueda citarse como tal la ley de amnistía de 1977, primero porque es anterior a la Constitución y segundo porque responde a el paso de un modelo autoritario a un modelo democrático y parecía muy razonable, aparte que ya no estaba la Constitución, parecía muy razonable acometerlo. Sobre la constitucionalidad de la ley hay muchas dudas. Hay quien sostiene que es constitucional y quien sostiene que no. Yo creo que no lo es y doy mis argumentos puntualmente. Uno me parece muy relevante. Mientras se tramitaba la Constitución de 1978, en el proceso constituyente se presentaron dos enmiendas. Dos enmiendas para introducir la amnistía, para introducir la amnistía en la Constitución. Las dos fueron rechazadas. De hecho, que la amnistía no esté prohibida en la Constitución, de ello no puede seguirse inmediatamente la consecuencia de que la Constitución lo permite. Se pone el ejemplo siempre de que tampoco está prohibida la esclavitud y a nadie se le ocurriría sostener que la ausencia de regulación supone que esté autorizada por la Constitución. Pero es que además la fiel interpretación de determinadas reglas y principios constitucionales pueden derivar en impedimentos y prohibiciones implícitas respecto a la amnistía. Por ejemplo, está admitida en nuestra Constitución el derecho de gracia a través de los indultos particulares. Tras la condena de un tribunal penal, el gobierno puede, en el ejercicio de ese derecho, indultar, y lo ha hecho todos los gobiernos, lo ha hecho con frecuencia. En la Constitución se dice que los indultos generales, indulto a determinadas personas, están prohibidas. Y por tanto yo interpreto que desde luego la amnistía, que es un peldaño superior, también lo estaría. Eso, la amnistía además, la amnistía exigiría, lo dice la Comisión de Venecia, mayorías de decisión cualificadas. Desde mi punto de vista exigiría una reforma del texto constitucional. Pero por lo menos mayorías. Esas mayorías sabemos que no existen. Es verdad que la mayoría absoluta puede apoyar una amnistía, pero la amnistía es una medida de tal calado, porque encima tiene unas dudas respecto a su constitucionalidad, que exigiría en todo caso del apoyo de los demás, del apoyo al menos de los dos partidos principales. El procedimiento que se ha seguido es un procedimiento raro, legal, porque una iniciativa legislativa puede ser
puede iniciarse por un proyecto de ley del Gobierno y también por una proposición de ley parlamentaria. Pero esto tiene una tal entidad que parece más apropiado empezarlo por la vía de proyecto de ley, porque además el proyecto de ley exige que los órganos constitucionales se pronuncien e informen sobre ese proyecto. Aquí, al seguirse por la otra vía, ninguno de los órganos constitucionales ha podido pronunciarse, ni el Consejo General del Poder Judicial, ni la Fiscalía, ni el Consejo de Estado, ninguno. Bien, los consejos autonómicos, otro riesgo que nos puede venir. Se pretende con los consejos autonómicos desapoderar al Consejo General del Poder Judicial de sus funciones, bajo una pretendida descentralización del Consejo General del Poder Judicial. Ya se intentó en aquellos años de Cataluña y el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional. El riesgo es que el control de la justicia se llevaría claramente ahora al poder político autonómico. Dejaría en manos de la elección de esos consejos autonómicos el nombramiento de los jueces, que luego tendrían que juzgar a los políticos en sus eventuales responsabilidades. El cambio en el sistema del acceso a la carrera judicial. Estos son riesgos que pueden venir o no, como se está hablando, yo se lo digo. Bueno, el sistema de acceso a la carrera judicial es un sistema que puede ser objeto, como es lógico, de muchas críticas, pero es un sistema bastante objetivo, con un test primero y luego con 2 tandas de ejercicios orales, con unos tribunales multidisciplinares donde hay jueces, fiscales, abogados del Estado, y que está funcionando bien, que se parece, por cierto, bastante a los otros sistemas de acceso de los grandes cuerpos del Estado, notarios, registradores, abogados del Estado. Pues qué casualidad. Es solo respecto de del Poder Judicial la que se está planteando, y no se ha llevado nunca a la práctica, pero está planteando, en este caso, por ejemplo, el Partido Político Sumar lo ha propuesto hace poco, un cambio en el sistema para democratizar, digamos, se dice, la carrera judicial. Se dice los jueces son muy conservadores, los jueces son machistas, los jueces son ricos y los jueces son hijos de jueces. Las 4 afirmaciones no se corresponden con la realidad. Hay un estudio de Juan José de Toaria, uno de los sociólogos más prestigiosos, que dice los jueces y los fiscales se parecen mucho a España. Tienen una extracción social bastante dispar. Desde luego, yo les aseguro que la gente con mucho dinero probablemente no accede a la judicatura, sino a otras vías. Tiene una extracción ideológica bastante plural también. Lo de los jueces machistas, hombre, causa un poco de risa, porque la inmensa mayoría de los jueces hoy son juezas. Es decir, estamos hablando de porcentajes casi del 75% de los que acceden a la carrera judicial son hoy mujeres. Estos son excusas para intentar, desde mi punto de vista, unir al control de la cúspide, que se ha intentado, no digo que se haya conseguido siempre, al control de la cúspide judicial, el control de la base. Bien, riesgos de hoy, posibles riesgos del futuro. Bueno, ya les comentaba al principio que, claro, el panorama que les planteo es un poco lúgubre, pero yo tengo esperanza. Siempre digo en alguna conferencia que da igual que soy del Atleti. Los del Atleti tenemos siempre un espíritu constructivo, y sabemos que las cosas pueden cambiar para mejor. Por lo menos lo intentamos. Luego termina como terminó hace unos días, pero bueno. Bien, este deseo está basado en 3 ideas. O sea, que no es solo una esperanza así sin justificación. Primero, la actuación de la Unión Europea. En defensa del Estado de Derecho hay precedentes muy importantes en Polonia y Hungría, que intentaron adoptar similares ideas a las que hemos visto ahora y las han paralizado. Es verdad que esos países, digamos que estaban gobernados por partidos de la extrema derecha, es decir, fuera del ámbito de la democracia cristiana, conservadores y socialistas, y quizás ha sido más fácil aplacar esas ansias de control del Poder Judicial. Pero lo cierto es que se ha hecho. El impulso de la sociedad civil en Polonia fue espectacular, el impulso de la sociedad civil. Nada mejor que en un sitio como este, con una asociación tan pujante y tan peleona como esta, para decirlo. Es decir, que ojalá en España ocurriera lo que ocurrió en Polonia, ojo, lo que ocurrió en Israel. En Israel, el gobierno de Netanyahu intentó unas reformas similares y hubo manifestaciones en la calle. Y luego, bueno, yo pienso también que alguna vez esto tiene que cambiar. Es decir, que alguna vez la clase política pueda entender el valor esencial de la separación de poderes, la importancia de un poder judicial robusto y de la independencia judicial. Porque que exista un poder judicial de esa manera, no es un privilegio nuestro, es una garantía para la defensa de todos sus derechos, que exista un poder judicial que defienda sus derechos.
Las naciones más libres, las naciones más democráticas, las naciones más civilizadas del mundo, concretamente de las europeas, son aquellas que tienen muy claro que la existencia de controles del poder enriquece el sistema. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Caramba, suena mucho más fuerte cuando hablo yo. Aquí lejos. Bueno, muchas gracias a la Asociación Pompano por invitarme. El poder pasear por aquí un poquito y ver al vivo lo que he visto tantas veces en la tele, con el chupinazo y con las carreras y con, en fin, toda la alegría que va a llevar dentro de unos días aquí, unas semanas en Pamplona, pues la verdad es que es muy agradable. Y gracias, Luis, por tus palabras amables. No nos conocíamos, pero los dos sabíamos del otro, porque los dos estamos comprometidos con una idea. Y ya es más que comprometidos. Hemos hecho prácticamente de nuestra vida profesional, o de lo que nos queda, una especie de cruzada por conseguir que la justicia en España se despoje de todos esos aspectos que perturban lo que de la justicia se pide, es decir, la independencia y la imparcialidad. La independencia y la imparcialidad, estos son los dos conceptos claves que tiene que tener la justicia para merecer ese nombre. Y todo lo que estamos viendo desde hace ya muchos años, pero ahora en un contexto, digamos, político diferente, algo más crispado, mucho más conflictivo, son asechanzas a esa independencia y especialmente a esa imparcialidad. Tengo que hablar de la Fiscalía, porque está politizada la Fiscalía. Dices, hombre, depende. La politización en España de la justicia no es algo que haya llovido, que haya caído por accidente. Es un sistema. Nosotros tenemos un sistema judicial y fiscal en España que está interesadamente politizado. No es que, en fin, las cosas hayan ido de esta manera y nos encontramos con esta realidad. No. Lo que pasa es que esta politización que existe y que encuentra obstáculos no se dirige hacia toda la justicia. No se dirige hacia todo el cuerpo de jueces, hacia todo el cuerpo de fiscales, hacia todos los juzgados y hacia todas las fiscalías. Se dirige a algunos de manera específica, se dirige a las cúspides de las carreras judiciales y de la carrera fiscal. Vaya, me he olvidado poner el reloj porque tenía 20 minutos y digo, claro, me entusiasmo aquí y se me pasa lo esencial. Bueno, se dirige hacia las cúspides. De manera que cuando uno le preguntan, ¿está politizada la Fiscalía? Dice, hombre, depende. Las fiscalías, por así decirlo, ordinarias, las trincheras, las fiscalías que lidian con la delincuencia ordinaria, en absoluto. La inmensa mayoría de los fiscales españoles que sirven esos juzgados no tienen ninguna asechanza, ninguna amenaza en relación con la politización de la Fiscalía. Ninguna. Nadie desde arriba se interesa por si una alcoholemia, por si un robo, por si la pena de una malversación, de un alzamiento de bienes, de un asunto de violencia de género. Esos son asuntos que son indiferentes hacia el poder y por eso el poder pues, prácticamente no actúa al respecto. De hecho, se pone de manifiesto por parte del poder esa realidad para justificar luego que la justicia no está politizada, que lo que ocurre arriba no tiene nada que ver con la realidad de la justicia. Claro que no. Porque en realidad lo que está politizado son los estratos superiores, tanto de la justicia, de la judicatura, como de la Fiscalía, en dos aspectos fundamentales de la justicia. Esos son los dos temas que realmente son preocupantes, los aspectos, digamos, las altas jerarquías de nuestras carreras. Ahí se pone el dedo, ahí está el sistema. Y el sistema se cierra con los aforamientos, porque, vamos a ver, ¿por qué van a politizar la Fiscalía del Tribunal Superior de Cataluña? Van a crear las condiciones para que eso ocurra. ¿Por qué van a seleccionar entre todos los fiscales competentes que aspiran a un puesto aquel más afín a aquel que elige para la Fiscalía Anticorrupción o para la Fiscalía del Tribunal Supremo o para la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona o de Madrid? ¿Por qué? Porque les interesa tener a gente sobre la que puedan influir. Si es que está clarísimo. Esto no es de ahora, es desde hace muchísimo tiempo. Les interesa tener a personas sobre las cuales puedan influir. Esto no es fácil. Vamos a ver, cuando yo ingresé en la carrera, hacía muchísimos años,
tenía la conciencia de ingresar en la carrera, en la profesión más bonita del mundo, la que más me gustaba a mí. Desde pequeñito yo quería ser o juez o fiscal. Luego elegí ser fiscal, saqué también jueces, pero elegí ser fiscal. Y tenía la conciencia, digo, bueno, voy a intervenir en asuntos donde haya conflicto entre ciudadanos y voy a colaborar en que se haga justicia, voy a evitar que se haga injusticia. Y ese espíritu que yo tenía de joven, que he procurado ir manteniendo toda la vida, pero es el que anima a la inmensa mayoría de todos los estudiantes que se matan para ser jueces o fiscales, porque realmente se matan. Es que cuando dicen, no, es que son ricos, digo, coño, ricos, joder, ricos. Si yo fuera realmente rico no me habría chupado 5 años, entré con pelo y salí, como ustedes ven ahora, de las oposiciones. Claro, cuando empecé era un opositor con un pelito agradable, ¿no? Y cuando salí, como me ven ahora, cuesta mucho ser fiscal o ser juez, son muchos años de estudio sin la sensación en ningún momento de que ya lo tienes hecho, de que en cualquier momento puede haber un golpe para atrás y sigues estudiando. Bueno, 5 años durísimos, y eso es de media. Es decir, hay gente que tarda un poco menos, pero hay gente que tarda bastante más. Todo eso se hace con un ideal, con una ilusión, no solo un empleo, sino una ilusión de servir a un ideal que es el hacer justicia. Cuando llevo unos años de trabajo, estaba en la Fiscalía Anticorrupción, me llamó un alto cargo del Ministerio de Justicia. Había un puesto entonces que estaba vacante, un puesto precioso. Digo, hombre, mira, Eurojust, creaban una unidad de cooperación penal internacional en Bélgica, en Bruselas, bueno, en Bélgica, luego se fue a La Haya, y yo en mi inocencia digo, han pensado en mí, claro, un hombre independiente, un hombre que lleva una buena trayectoria, y me fui a ver al alto cargo del Ministerio de Justicia, porque este era un cargo que elige el Ministerio. Y cuando llegué allí, ese alto cargo me dijo, Salvador, tengo que pedirte un favor. Y yo, Entonces, no, es que, mira, es que hay un asunto muy importante en la Audiencia Nacional y la juez del asunto es muy amiga tuya y querría, por supuesto que es un asunto de trascendencia nacional, que hablaras con ella para que archivara el asunto. Digo, claro, no me lo podía creer. Digo, ¿pero qué me estás diciendo? Claro, uno que va esperando a que le regalen el oído y en realidad le están diciendo que se corrompa, ¿no? Digo, mira, yo estas cosas no las hago. O sea, yo esto no... yo esto no lo hago. No cuentes conmigo para esto. Fui a hablar con mi jefe y le digo, mira lo que me ha dicho este sinvergüenza. Y dice, gentuza, gentuza. Pero yo no tenía la experiencia que tengo ahora, porque en ese caso hubiera hecho una nota escrita con lo que había ocurrido. Claro, cuando después me represaliaron por aquello, ese mismo individuo decidió represaliarme y lo consiguió, me hizo la puñeta, luego la vida te lleva por otros caminos y ya no tiene importancia. Pero en aquel momento digo, joder, ojalá hubiera hecho lo escrito. Entonces empiezas a entender de qué va esto. ¿De qué va esto? Esto va al fin y al cabo de influir en algunos casos concretos. Ese es el tema de la politización. Si comparáramos un poco cómo es lo que pide la ley en relación o con lo que demanda la ley de la Fiscalía y lo comparamos con lo que hay, vemos el abismo enorme que esto se procura desde arriba, porque desde arriba saben perfectamente lo que dice la Constitución. La Constitución dice es que el fiscal actuará con sujeción en todo, el Ministerio Fiscal, que es un órgano constitucional, jerárquicamente establecido, pero los principios por los que se rige su actuación, externos, principios de actuación en relación con los asuntos que hay que llevar, con arreglo a los principios de legalidad y de imparcialidad en todo caso. Dice la ley, dice la Constitución. Y luego cuando llegamos al Estatuto, dice, oiga, el Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional. Los órganos de relevancia constitucional son aquellos que aparecen en la Constitución y que tienen realmente en su conjunto, son los que sirven para configurar la naturaleza del Estado en el que están insertos. El Ministerio Fiscal es uno de ellos. Configura la naturaleza de nuestro sistema constitucional. Dice, con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, integrado con autonomía en el Poder Judicial. Es decir, algo que está integrado forma parte de un todo. Forma parte, de aquella manera, no forma parte de la magistratura, por así decirlo, con jurisdicción, pero está integrado dentro de la estructura del Poder Judicial, con autonomía funcional respecto de no respecto del gobierno. El gobierno dice, no, claro, ustedes tienen autonomía funcional respecto de nosotros. No. La Constitución y el Estatuto lo que dicen es que nosotros no tenemos nada que ver con el gobierno, nada.
pero el Gobierno no suelta amarras, no deja volar al Ministerio Fiscal dando carta de naturaleza a esta previsión legal. Y, vuelve a reiterar el Estatuto, actúa con sujeción a los principios de unidad y dependencia jerárquica, principios internos. Hay que mantener la disciplina, por así decirlo, en la aplicación de la ley de manera interna, unidad y dependencia jerárquica, y con sujeción, en todo caso, a los principios de legalidad y de imparcialidad. Estos son los principios que deben regir para el Ministerio Fiscal. Claro, para ello, pues ¿qué habría que hacer? Pues habría que tener un presupuesto propio. Pues no puede ser que un fiscal tenga que hacer una comisión de servicios para irse a trabajar, pues ¿qué le digo yo? En fin, a interrogar a algún testigo a Barcelona o desde Madrid o desde Pamplona a Sevilla o a Bruselas, a La Haya, un tema de cooperación internacional, y tenga que pedir dinero al Ministerio de Justicia, que es lo que ocurre, y autorización. Oiga, que me tengo que ir a Bruselas. Paga el Ministerio de Justicia. Eso no podría ser. Esto tiene que ser el Ministerio. Si tienes autonomía respecto en el contexto del Poder Judicial y tienes que actuar con imparcialidad, en todo caso, no puedes depender del dinero que te dé el Ministerio de Justicia. El sistema informático de la Fiscalía, el sistema informático, con todas las acusaciones, todas las causas que se van escaneando, vivimos en un mundo digital complicadísimo, por cierto, es un sistema... yo me estoy haciendo mayor y ya estas cosas me desbordan, pero es un desastre. Pero lo rige el Ministerio de Justicia. Claro, yo les pregunto, digo, oiga, ¿usted puede entrar en mis causas? ¿Puede saber lo que yo llevo? Digo, no, por Dios, lo tenemos prohibido, es imposible. Te cuentan una historia. Entonces yo pregunto a amigos míos, yo, en fin, por esas razones familiares, pues mi consuegro es un empresario del sector informático y en algunas ocasiones me reúno, cuando hace celebraciones que quiere halagar a sus colegas, pues nos invita, cosas de estas importantes, ¿no? Y hablo con los colegas, digo, oiga, alguien que maneja un sistema informático, lo que dice, ¿tiene acceso por una puerta a los...? Digo, hombre, naturalmente, todo el mundo se resuelve la puerta, es absurdo no hacerlo. Digo, o sea que pueden. No lo hacen, dicen. No lo pueden hacer, dicen. Pero los expertos en el sector dicen que sí pueden. Pues todo el sistema está controlado por el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas las que tienen esas potestades. Digo, hombre, una fiscalía que fuera autónoma, que tuviera la voluntad de dejarle volar en aras, despolitizarla, apartarla de cualquier influencia política, le darían potestad reglamentaria interna, es decir, para poder, como tiene el Consejo General del Poder Judicial, que va, aquí el reglamento del Ministerio Fiscal lo aprueba el Ministerio de Justicia, es el que establece los permisos que tenemos, las maneras que tenemos de objetar, el régimen disciplinario, todo eso lo establece el Ministerio de Justicia. Digo, pero bueno, vamos a ver, nadie comprende que tenemos que desconectarnos de todo eso para realmente tener una fiscalía que pueda aplicar la ley igual para todos. Claro que lo entienden cuando están en la oposición mejor que en el gobierno, pero lo entienden. Cuando están en la oposición lo entienden clarísimamente. Pero cuando están en el poder también lo entienden, pero no lo hacen porque les interesa seguir manteniendo ese control. El nexo que tienen para poder hacerlo es el fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado es la clave de arco de toda la Fiscalía. La elige el Gobierno o lo elige el Gobierno. Es decir, ese es un mandato que tiene la Constitución y que lo elige de manera libérrima, además. Claro, uno diría, hombre, establezca usted correcciones, haga usted limitaciones a la capacidad de elección sin alterar el texto constitucional, pero no lo hace. El informe del Consejo General del Poder Judicial, que es perceptivo, sin embargo, no es vinculante. De manera que ahora, por ejemplo, han informado en contra del vigente fiscal general del Estado, el Consejo, y es que en el informe que han hecho, vamos, en la propuesta del fiscal general, es que ni han rebatido, ni lo han intentado, lo que dice el Consejo. Es decir, han mirado el papel, lo han dejado en un rincón y han decidido nombramos a fulano. Dicen, ¿es que este es el peor fiscal general del Estado? Hombre, no, es muy malo, pero no es quizá es malísimo, es un fiscal general del Estado desastroso. Pero quizá no es el peor, ha habido otros. Lo que pasa es que el momento actual precisa de un fiscal general del Estado de excepcionales cualidades. El momento es muy malo. Se ha hecho alusión aquí a una ley de amnistía, se ha hecho alusión al lawfare, se ha hecho alusión a muchas cosas que precisarían de un fiscal de marcada independencia respecto del Gobierno y de marcado prestigio, fundamentalmente prestigio. Y nos encontramos con un hombre pues que es un hombre de marcada dependencia gubernamental, de un perfil bajísimo antes de ser fiscal general del Estado. Vamos, no quiero cargar las tintas con su trayectoria, pero desde luego no es lo que diríamos una eminencia, es un fiscal
normal, ascendido a la categoría de fiscal general del Estado y, sobre todo, condenado en el Tribunal Supremo por desviación de poder. Un fiscal general del Estado no puede estar condenado por desviación de poder. Es que no es concebible. El fiscal general del Estado tiene como misión defender la ley. Es su misión principal. Cuando a alguien le condena en el Tribunal Supremo, te pueden desautorizar un acto en el Tribunal Supremo. ¿A quién? Bueno, es normal, pasan las cosas. Esto no. Todo el mundo se equivoca. A mí me han absuelto a muchísima gente en ocasiones. Digo, bueno, pues nada, o he discrepado de los jueces o he discrepado de las partes y los jueces le han dado la razón a las partes. Bueno, pues esas cosas en una litigiosidad jurídica ocurre, pero que te condenen por desviación de poder, es decir, por actuar, por sustituir la voluntad de la ley por la tuya propia, una figura administrativa fronteriza con la prevaricación, un fiscal general del Estado no lo puede hacer, porque pierde el prestigio, pierde la consideración. No le tenemos, muchos de nosotros, ningún respeto. Los romanos decían que en relación con el respeto jurídico había dos cosas, la potestas y la autoritas. Una cosa es el poder que tienes, el fiscal general del Estado lo tiene y tiene mucho. Y otra es la autoritas, la fuerza moral que tienes en virtud del ejemplo que transmites a la gente que tienes por debajo. Esa autoritas la ha perdido, porque eso no se puede mantener. Bueno, pues en estas circunstancias excepcionales tenemos un fiscal general del Estado que hace de la política de nombramientos una militancia en favor de sus asociados, que hace de su actuación dentro del Consejo Fiscal un valladar frente a las reclamaciones que tiene la Fiscalía, por ejemplo, la Fiscalía en general. Todo el mundo, incluso él, somos conscientes de que nos hace falta un presupuesto. En el Consejo Fiscal le hemos dicho, oiga, que el Consejo Fiscal se pronuncie. El Consejo Fiscal es un órgano de asesoramiento del fiscal general del Estado elegido por la carrera. Y ahora estoy yo allí dentro, por eso sé lo que les digo, se lo digo porque sé que ha ocurrido. No deja votarlo, no deja que esto se vote, porque no quiere que haya una reclamación al Gobierno para algo que es bueno, necesario y que él lo sabe para la carrera. Se opone a que el Parlamento, el Senado, reciba la opinión del Consejo Fiscal en relación con la ley de amnistía. Debería hacerlo. Para mí es evidente, hay un deber obligatorio de colaboración del Ministerio Fiscal con las cámaras legislativas, pero no lo hace porque dice que el Consejo Fiscal no tiene poder. No, él no, pero el Consejo Fiscal no, pero él sí. Él puede decirle al Consejo Fiscal que lo haga y se lo ha pedido el Parlamento, pero no lo hace. Se opone a cualquier medida incluso de protección de fiscales y jueces que han sido atacados, incluso en las tribunas del Parlamento, como prevaricadores y cosas esas horribles que hemos oído en estos tiempos. Bueno, pues este hombre no da la talla para esto. No da la talla. Y la realidad es que en esta situación tan grave haría falta un factor de corrección que el fiscal general del Estado actual no lo suscita. Bueno, pues esa es la situación en la que estamos. ¿Tiene esto remedio? ¿Puede arreglarse? Y, hombre, para el Poder Judicial yo creo que es más complicado, porque háganse ustedes a la idea de que en esto no es de ahora. Esto llevamos ya muchísimos años de un control incesante de los partidos políticos, un intento de control sobre la justicia a través del control del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía, y una política de nombramientos afines. Hoy día la Junta de Fiscales de Sala, que es, digamos, el generalato de la carrera, pues tiene una abrumadora mayoría de fiscales afines al Partido Socialista, de la Unión Progresista de Fiscales, que es la asociación, digamos, a través de la cual se canalizan estas cuestiones en la Fiscalía. Bueno, pues es una mayoría muy grande. Claro, cuando venga el PP tratará de corregir esa mayoría nombrando pues gente que neutralice. Y entonces así llevamos ya muchísimos años. Entonces, este sentimiento de que la política entra dentro de las carreras cala en muchos fiscales. No demasiados, pero va calando. Porque el sistema lo favorece. Es decir, si yo me hago militantemente conservador, si me presento como militantemente conservador, quizá dentro de un tiempo, cuando venga el Partido Popular en el gobierno, se fijarán en mí para llegar a un puesto determinado. Si me mantengo
en la hostilidad hacia la política dentro de la justicia, seguro que no se acuerdan de mí. El sistema te invita a que te vayas por ahí, y digo sistema, porque esto es un sistema. Te invita a que vayas en ese camino. Todo el mundo quiere ascender, todo el mundo quiere progresar, en fin, a todos nos gusta en nuestras profesiones que se nos reconozca y que se nos premie. Bueno, pero ya sabes que el camino está marcado. Por eso, tanto en la Judicatura como en la Fiscalía, ha habido ya muchos años de ir consolidándose este sistema. No se ha erradicado la política se ha canalizado a través de las asociaciones de las cuales los partidos políticos van tirando por su afinidad. Entonces, corregir esto, hombre, para corregirlo, lo mejor, para empezar, el Consejo General del Poder Judicial tiene que ser elegido de manera equilibrada. 8 miembros por los partidos políticos en el Congreso y el Senado y 12 entre jueces y fiscales, entre magistrados elegidos por ellos. Lo que pasa es que también el sistema, desde mi punto de vista, debe excluir el dominio de las asociaciones mayoritarias, porque volveríamos otra vez a lo mismo. Debería ser un sistema de elección difuso. Pero sería una manera de empezar. Ahora, ¿con eso acabas con el problema existente? No, tardará mucho tiempo en corregirse. Hoy, desgraciadamente, en muchas resoluciones uno sabe lo que va a ocurrir cuando ve el panel de magistrados o cuando ve el panel de fiscales, lo que se va a decidir simplemente por ser quienes son, porque les conocemos. Vamos a ver, el otro día tuvimos en el Tribunal Supremo el asunto del tsunami. Podría hablarles también del asunto, el asunto del tsunami. Votamos en la Junta de Fiscales del Supremo que esto tenía perfiles de terrorismo, porque el terrorismo ha cambiado desde el año 2015, ya no está regulado como antes, porque han aparecido fenómenos terroristas diferentes, y en el 2015 se modificó el Código Penal regulándolo de otra manera. Y los hechos que se ofrecían a la Junta de Fiscales del Supremo parecían, y si fueran ciertos lo serían, constitutivos de un delito de terrorismo. Claro, inmediatamente ¡brum!, se sustrajo el asunto a la Junta de Fiscales del Supremo y se llevó a la teniente fiscal de la Fiscalía, la número 2 del fiscal general del Estado, que todos, vamos, es que lo dije en la radio, digo, no, va a resolver lo contrario, es que no hay duda. Es que, ¿por qué? Pues porque conozco el percal, porque conocemos de qué va esto. Entonces se lo quitan a los que deciden una cosa y deciden la contraria. Luego el Tribunal Supremo le da la razón a la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo. Bueno, alguien diría, no, es que también está politizada la Junta de Fiscales, los magistrados del Tribunal Supremo. Bueno, todo es posible, pero es que esta es la desgracia de nuestro sistema. Esta es la desgracia, que es que esto no hay manera. Con el tema ahora de los papeles, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues el follón que se ha montado. Todo esto en vísperas de que el Gobierno decida que los fiscales vamos a investigar los delitos en sustitución de los jueces. Unos fiscales llevan un asunto, proponen una línea de actuación en relación con la querella y les llaman de arriba y les dicen, de eso nada, vas a hacer lo contrario. Dice, ¿cómo que voy a hacer lo contrario? Pero no soy independiente, es que tú lo has creído. Vas a hacer lo que te digamos. Y entonces han dicho que no, y ahora se va a montar un follón interno dentro de la Fiscalía, un expediente de resistencia a órdenes que se consideran improcedentes y que dentro de unos días terminará con que la Fiscalía hará lo que dice el superior, pero a través de... Claro, y desacreditando las capacidades de la Fiscalía para actuar con independencia. Esta es la situación. ¿Podría corregirse la Fiscalía? También, claro, eligiendo el fiscal general del Estado de una manera diferente y dejando pasar unos cuantos años. Yo calculo 15 o 20 para los jueces y 10, 12 para los fiscales. Es decir, 2 mandatos de fiscales jefes. Y con eso, dentro de... Yo seguramente, bueno, espero en 20 años, no sé si estaré vivo o no, pero si se empieza a corregir ahora, eso es el panorama que tenemos con la justicia en España. Es que no hay otra salida, porque en este juego han participado los dos, PP y PSOE, y rectificar ahora, sobre todo cuando uno está mandando y se niega a hacerlo, es prácticamente imposible. Entonces es la fuerza de las carreras, el decir las cosas que estoy diciendo aquí y que, si se están grabando, se verán luego en algunas fiscalías españolas y dirán, ¿y a este tío no le pasa nada? Nada. Libertad de expresión, puedo decir lo que quiera. No me ascenderán, pero no me pasa nada. Y a ti, tampoco. Él dice, por ahora. Igual, tampoco. Porque tenemos libertad de expresión para poder decir con libertad la verdad. Porque esto es la verdad, esto es lo que está ocurriendo. Y a lo mejor, pues el ejemplo va cundiendo y poco a poco más gente se siente liberada, que ya está ocurriendo, ¿eh?
ya está una imagen de... Aquí estuvo hace unos días un fiscal que soportó una auténtica ordalía por parte de quien ahora es fiscal general del Estado. Una auténtica ordalía, y se atreve a decirlo, y lo escribe y lo dice, y no le pasa nada, porque dice la verdad. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo, con libertad, tratando de explicar esto de manera que se explique, que se entienda, contestando a las preguntas que puedan hacerse, que puedan ser incómodas o dolorosas, o incluso las opiniones contrarias, tratar de combatirlas, y poco a poco intentar convencer de que este sistema es erróneo, que esto no es una democracia de calidad, y ya me he pasado de tiempo. Pues nada, lo siento, muchas gracias. Si este funciona. A este va de miedo, este micrófono. Este también. Bueno, pues ya estamos todos. Un magistrado, un abogado, nos falta algún investigado y ya podemos empezar. No, es un placer, es un auténtico placer porque quienes desde el mundo de la justicia social, ¿no?, desde la abogacía en mi caso, pues ha seguido un poco vuestras trayectorias, vuestras declaraciones, vuestros comentarios y vuestra valentía a la hora de exponerlo. Pues hombre, pues es un orgullo estar aquí, ¿no? Non sus dignos, que decía el latín, o no son dignos, ¿no? Pero sí que quería haceros alguna pregunta, porque para eso me han puesto aquí. Quería hacer una pequeña precisión, primero a Luis. En Navarra los aforamientos no son ante el TSJ, son ante el Tribunal Supremo, lo dice el artículo 27 de la norma, pero bueno, el resultado es el mismo, ¿eh? O sea, y si ven que le van a pasar por la picadora, dimite y se le somete a la justicia ordinaria para que el tema se retrase. Algunos estatutos contemplan la posibilidad de que tengan aforamiento los TSJ y otros no, efectivamente. Yo tenía la sensación, después de estar hace 2 semanas aquí con el fiscal Estampa, que luego también hemos vuelto a estar en Madrid, y ahora venimos de un congreso de Salamanca, yo tengo la sensación de que la justicia está más politizada que la sociedad. Me explico. Siempre, cuando empiezas a conocer a gente, te dicen, no, es que es fulanito, es que menganito, y enseguida sabes de qué asociación profesional es la persona con la que estás hablando. La primera apreciación, a ver si tenéis vosotros la misma sensación, porque en la calle nosotros hablamos de política y más o menos puedes saber, pero sin embargo en el mundo de la justicia yo lo tengo muy claro, es exponencialmente diferente. Y la segunda apreciación que me gustaría que valorarais, sucedió con la presentación del fiscal Estampa. Vino una persona de la judicatura a esa presentación. Aquí, salvo las personas que han podido venir acompañándonos, también hay una sola persona del mundo de la judicatura. Y entonces eso me da que pensar que esa politización que se da en los entes superiores, ¿no?, en las fiscalías, sobre todo en Madrid, ¿no?, en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, Fiscalía General del Estado, provoca en los órganos inferiores que no me vayan a ver en la presentación del libro, que no me vayan a ver en la charla, que no me vayan a ver que hablo con esta persona. ¿Eso lo habéis percibido? ¿Eso es real? ¿Eso es parte del problema? Mira, es que esto... ¿Puedo decir algo? Es que esto es hasta gracioso. Claro, en el Tribunal Supremo ya soy mayor, ya pues conozco a todo el mundo. Me encuentro con una compañera que está ahí en el Tribunal Supremo. Estoy hablando con ella un día por la tarde y estoy hablando, pues ella y yo así a poca distancia. Naturalmente, tengo una reputación en la Fiscalía General de ser un tipo, digamos, que no le gusta el sistema, ¿no? O sea que... Y entonces, de repente veo que esta chica, que estamos hablando con naturalidad y de cosas triviales, se empieza a mover, y se mueve para acá, y digo, hostia, ¿qué está pasando? Me voy girando, y se va moviendo, y entonces ya me giro, y veo que va pasando el fiscal general del Estado por detrás mío. Entonces ella estaba utilizándome de pantalla para que no viera el fiscal general del Estado con quién hablaba yo. Y digo, ¿te ha visto? ¿Te ha visto seguro? Porque primero a mí de espalda se me ve y enseguida está mirando, o sea que no... O sea, claro que destila y que hay gente que está marcada y señalada, pero frente a eso hay que reafirmar los principios. Es decir, mira, yo no estoy luchando por una causa partidista. A mí,
creo que es igual de malo que en la justicia influyen unos que otros. Y si ahora están influyendo estos, estoy contra estos. Y mañana estaré contra los otros. Y con esos principios tienes que ir hasta el fondo. Y si les cae mal a unos, porque esta es otra graciosa, cuando estás ahora combatiendo, por así decirlo, a los afines al fiscal general del Estado, los del sector contrario, oye, es que pareces alguien importante. Pero claro, cuando cambia la tortilla, el sector del fiscal general del Estado está conmigo como Mateo con la guitarra. Digo, oye, tío, es que sois unos chaqueteros, coño. Yo no puedo ser malo y bueno dependiendo del gobierno. Es que eso no puede ser. Pero bueno, pasa, pero tiene que dejar de pasar. Tienen que perder miedo a las carreras, los fiscales, tenemos que ser conscientes de que estamos prestando un servicio importantísimo, que no luchamos por nosotros, que luchamos porque la justicia sea igual para todos. Igual para todos significa igual... O sea, que no haya posibilidad de actuar ni en contra, porque uno piensa siempre, no, la prohibición es para actuar a favor No, y en contra. Es decir, aquí se utiliza la justicia de las dos maneras. Y entonces eso no puede ser. Tenemos que ser valladares de todo esto y que poco a poco esto cambie. Por eso hay que sobreponerse a eso que ocurre, naturalmente que ocurre. Y estas opiniones. Y luego se está perdiendo el miedo también a algún lado, ¿eh? Se está perdiendo el miedo. Poco a poco hay gente que va saliendo, gente que le pierde el respeto en las juntas y que dice cosas que no se decían hace tiempo. Gente que ya no le importa ser señalada por el fiscal jefe en algunas ocasiones. O sea, poco a poco va calando, pero claro, tarda tiempo, porque esto no es fácil. Yo simplemente, estoy completamente de acuerdo por apostillar. La mayoría de la carrera judicial y fiscal está politizada, ¿no? La mayoría no, sí, lo he explicado antes. Es decir, la mayoría de los jueces y fiscales que están en destinos, digamos, ordinarios, ejerce la jurisdicción con vocación y ejerce la jurisdicción con independencia. O sea que esto pertenece, digamos, al ámbito de unos pocos, pero muy poderosos, tanto en la Fiscalía como en la Judicatura. Y yo eso creo que es correcto decirlo. Es decir, no es verdad que luego hay miedo. Bueno, pues efectivamente miedo o desinterés, es verdad que lo hay, pero también pienso que está cambiando mucho. También, por ejemplo, las redes sociales ha supuesto un cambio importante, es decir, que hay gente que se ha atrevido a seguir ahí, empieza a decir cosas y está Ignacio y Estampa y está ahí muchos jueces y fiscales, y yo creo que ese cambio se está produciendo. No le podemos pedir a un compañero, que normalmente los jueces es gente que está en su casa aprendiendo sentencias y tal, y no está aquí jugándose un poco el tipo, la verdad, pero bueno, pero es así, pero no están politizados, la inmensa mayoría no están politizados. El problema es eso, el problema son esas cúpulas que sí lo están. Y luego, por ejemplo, es verdad que respecto a las asociaciones judiciales se tiene esa sensación, pero nunca olvidemos que, por ejemplo, en el caso de la carrera judicial, la mitad de los jueces no está asociado. Y del resto, la mitad no está en dos asociaciones que están, digamos, un poco marcadas por su cercanía que luego seguro que en alguna de ellas hay gente que tiene una posición independiente, ¿no? Pero quiero decir que no es tan masivo como parece. Y bueno, y el estar hoy aquí pues supone, bueno, hemos renunciado un poco a también ya tenemos una edad y yo ya estoy muy contento, yo llego a la Audiencia Provincial de Madrid, yo a lo mejor intento llegar al Tribunal Supremo, sé que es más fácil que la Leti gane 4 Champions seguidas, pero yo lo haré, me da igual, pero bueno, es complicado, la verdad. Pero bueno, asumimos el riesgo. Por otra parte, lo que dice Salvador, por ahora, yo estoy por ahora, yo soy más, por ahora no ocurre nada, yo no descarto que pueda ocurrir, porque, a ver, hay precedentes, ya sé que hay muchas diferencias y que decir esto siempre es muy polémico. Yo he tenido la ocasión a participar en un curso de la Universidad de Salamanca, de la Fundación USAL. He tenido la ocasión de conocer, sé que las realidades son distintas, lo que ocurrió con los jueces en Venezuela. Venezuela era un país como España, es decir, que había jueces independientes, fiscales independientes, y yo les he conocido mirándoles a la cara. Hoy no están en la judicatura. Muchos están en Miami, en Estados Unidos, es decir, que sé que es muy distinto y estoy convencido de que no llegaremos ahí, pero a mí también eso me llama a intentar evitar que eso ocurra, y por eso estoy aquí. A mí hay el miedo, es que tiene gracia.
Claro que hay miedo. Hay un miedo, pero es que es un miedo poco definido, porque no es un miedo a que te vayan a pegar un latigazo ni nada por el estilo, pero el miedo a ser señalado en un grupo, el miedo a ser... el miedo a que la gente no esté cómoda contigo en un despacho o en una cafetería. Hace unos años, una compañera del Supremo también se me acerca y me dice: Salvador, tú que eres tan valiente, ¿podrías decir esto en la Junta? Digo, dime, ¿qué quieres? Dice, mira, que es que el miércoles es fiesta, nosotros tenemos junta los martes. Si podíamos dejar la junta siguiente para el jueves en lugar del martes. Y digo, joder, para esto no hace falta tener ningún valor, yo creo, porque esto cualquiera lo aceptaría. Dice, no, ya, pero yo prefiero... Digo, bueno, pues nada, o sea... Claro que hay o sea, eso le llamamos miedo, pero quizá tiene que haber otra palabra diferente para decir, para señalar las razones por las cuales la gente no se atreve a dar ese paso. Bueno, miedo de cobardía, pero no sé, pero es que tampoco son fiscales que luego en su función cumplen, pero sin embargo en la confrontación con el poder es que les... El otro día Felipe González, que es el responsable de esta reforma, dijo una cosa que me gustó. Dice, las instituciones están hundidas, solo el Poder Judicial resiste. Fue Felipe González, me parece que lo dijo. Qué pena que no lo pensara en nosotros. Lo puedo haber pensado antes, pero es una frase que a mí me gusta mucho. O sea, que alguien de esa responsabilidad, él es el responsable de esta politización, es decir, Felipe González fue el que empezó con toda esta fiesta. Pero bueno, si esto sirve como mea culpa, el reconocimiento de que hoy el Poder Judicial, yo incluiría al Ministerio Fiscal también ahí, pero yo creo que se refería más a los jueces, el Poder Judicial está aguantando el tirón, yo creo que es muy importante. Es muy importante porque realmente si todas las cosas que se están haciendo ahora, todas las cosas del Poder Legislativo, todas estas cosas de amnistías, de lawfares y demás, no tuvieran detrás el riesgo de que un tribunal de cualquier lado empezara a cargárselo a diestro y siniestro y que empezara a hacer diligencias y que empezara... Esto sería insufrible. Yo creo que desatado el Poder Legislativo como está, dispuesto a concederlo todo por los 7 votos famosos, la situación sería insoportable. Y hay un Poder Judicial que está aguantando. Se habla mucho del Tribunal Constitucional. Dice, no, es que el Tribunal Constitucional está controlado. Digo, bueno, es verdad, hay una mayoría progresista. Ahora, yo no creo que... Me estoy arriesgando y seguramente perdería la apuesta, porque recuerdo una boda que me dijo alguien, no va a haber amnistía. Digo, no va a haber amnistía. No va a haberla. Te aseguro yo que no va a haber amnistía porque nadie igual. Bueno, amnistía al canto. O sea que este es un pronóstico malo. La ley de amnistía, tal como está concebida, esta ley es abiertamente inconstitucional, en el sentido de que es una ley que no tiene un fin legítimo. Las leyes tienen que tener un fin legítimo, un fin para arreglar algo. Y esta ley tiene como propósito darle el gobierno a un partido que no ha ganado las elecciones a cambio de 7 votos. Esa es la finalidad de la ley. En este sentido, es una ley abiertamente inconstitucional. Aparte del principio de igualdad que rompe, la separación de poderes, lo que se quiera. Pero el fundamento de la ley, no obstante la exposición de motivos, es clamorosamente, desde mi punto de vista, inconstitucional. ¿El Tribunal Constitucional se lo va a tragar todo? Pues yo tengo, honestamente, mis dudas. De verdad, las tengo. Cándido Conde Pumpido es un jurista afín al PSOE, esto no hay manera de ocultarlo. El fiscal general está con el PSOE, ha sido presidente del Tribunal Constitucional gracias a los votos de los elegidos por el PSOE. Es un pedazo de jurista y tiene una visión de sí mismo elevada. Elevada, sí. Él cree que es un hombre, y además lo es un hombre importante. Mancharse con esta ley, yo no estoy seguro de que esto vaya a ocurrir, por mucha lealtad que se tenga. O sea, además, si lo miramos bien, es innecesario. Si dentro de 2 años dice que la ley es inconstitucional, Sánchez ya ha gobernado. O sea que dentro de 2 años todo esto tiene menor importancia. Pero yo no tengo tan claro que el Tribunal Constitucional vaya a tragar con todo, y especialmente con esto. Ahora, recuerden esto cuando el Tribunal Constitucional diga que esta ley es fantástica y que llegó aquí un señor ya que decía que tenía mucha experiencia y que metió la pata hasta el corbón. Bueno, pues será posible. Pero yo no creo que el Tribunal Constitucional se trague ese sapo, que este es un sapo muy gordo. ¿Y qué era el Tribunal de Justicia de la Unión Europea?
Europea. Cuidado. Bueno, hombre, ese es... Cuidado con ese, que ese tiene una importancia, por lo menos en el delito de terrorismo y malversación, puede tener juego. Y además, si se plantean cuestiones prejudiciales, se resuelven antes en la Unión Europea que en el Tribunal Constitucional. O sea, esa idea de que la ley de amnistía se va a aplicar en junio y aquí se acabó todo y entra Puigdemont, el Lord de multitudes, a ver, aquí quedan muchos pasos que dar, ¿eh? Luego terminará como termine. Yo no voy a pronunciar, no puedo además tampoco. O sea, No, pues, pero vamos. Yo es un pronóstico, no es una información, es un pronóstico. Sí, pero efectivamente, a ver, son jueces, son juristas y luego pues tienen una carrera profesional y tienen... entonces, bueno... Y hombre, vamos a ver, estamos hablando de un hombre, Conde Pumpido, que ha sido fiscal general del Estado, que ha sido quizá el magistrado en el Tribunal Supremo cuando estaba allí, cuyas sentencias tienen una calidad más importante. Estamos hablando de un hombre que ha sido magistrado del Tribunal Constitucional y que ahora preside el Tribunal Constitucional y que tiene 72, 73 años, es decir, que ya, o sea, así como otros pueden decir, bueno, ¿y luego qué? A Cándido, luego de esto, ya nada. Esto es el final. Y decir, yo voy a cerrar mi trayectoria con esto, bueno, todo es posible en la vida, pero a mí realmente me cuesta pensarlo en este momento. Perdona, que es que casi lo habéis dicho, pero no lo habéis terminado de decir. ¿Creéis que la ley de amnistía se puede parar con una cuestión ante Europa? A ver, Digo, como dicen que la ley va a decir que no. La propia ley de amnistía en el artículo 4 contempla que las medidas cautelares, esto estamos hablando de las órdenes de detención, se levantan inmediatamente aunque se plantee una cuestión judicial. Bueno, yo el augurio que hago, y aquí creo que lo hago con sustento jurídico, es que es muy probable que se plantee una cuestión prejudicial respecto del conjunto del proceso en cuestión, pero también una cuestión prejudicial respecto del artículo 4, que es un artículo muy discutible. O sea, que plantea una cuestión prejudicial, se suspende el proceso hasta que resuelva el Tribunal de Justicia. Por tanto, mi idea es que se va a suspender todo, incluidas las medidas cautelares. Esto de que en junio esto se arregla, yo no lo veo por ningún lado. Otra cosa es que luego pase lo que pase dentro de 2 años, no lo sé. Bueno, creo que hay personas que quieren preguntar. Varias. Tiene pinta que la pregunta va a ser muy dura. Y estamos ahí. Procuraré levantar la voz para que se me oiga bien, no por falta de respeto a sus señorías. Algunos contemplamos con desazón, con mucha tristeza, el deterioro generalizado de las instituciones, como parece que dijo el otro día el expresidente del gobierno, porque ese Poder Judicial es la Fiscalía, es el letrado mayor de las Cortes, si bien es cierto que todos los días vemos en los que no somos de la judicatura ni del mundo jurídico, vemos publicadas sentencias en contra de decisiones que toma, por ejemplo, aquí el gobierno de Navarra y cosas de ese tipo. O sea, que lo que son los escalones inferiores parece. Dicho esto, puesto que se hablaba del actual presidente del Tribunal Constitucional, ¿qué opinión les merece a ustedes el voto particular del presidente del Tribunal Constitucional sobre cuando se declaró inconstitucional los estados de alarma? Si le digo la verdad, yo no me acuerdo de eso. No lo he leído. Tengo que disculparme, pero no me acuerdo. Bueno, es una opinión más. Quiero decir que la opinión mayoritaria fue otra y ya está. Yo coincido, yo conozco seguramente menos que él a Cándido Conde Pumpido, tengo que decir que es un gran jurista. Y bueno, en ese caso, pues sí que haya votos particulares forma parte de la normalidad. Quiero decir que eso no... A mí lo que me molesta, como ciudadano, mira que es difícil decir como ciudadano, porque yo estoy aquí en doble condición, pero a mí lo que me molesta es que las decisiones de los tribunales se sujeten siempre a las mayorías, o sea, a las cuotas establecidas en cada caso. Me molesta el 7-4. Pero además te voy a decir una cosa, no siempre fue así, Los primeros tribunales constitucionales que tenían unos juristas como la Copa Mompino, ahí estaba Biel Picazo, ahí estaba, en fin, mucha gente, las opiniones se movían porque se movían con un criterio casi estrictamente jurídico, ¿no? Eso, pero que haya discrepancias es normal, bueno, y él pudo tener esa decisión, pues no le veo mayor trascendencia. Bueno, vamos a ver, es un hombre que ha sido aupado por el Partido Socialista Bueno, eso está claro. En toda su trayectoria. Entonces, hombre, pues cuando el Partido Socialista, que ya les he dicho
mi opinión, de que esto es un sistema en el que se procura colocar a personas afines con la finalidad de poder influir, pues lógicamente estamos hablando de un caso que entraría dentro de ese cuadro. Ahora, yo estoy hablando de otra cosa. Estamos hablando de una decisión que va a marcar por así decirlo, ante la historia judicial, tanto al presidente como al resto del tribunal. Y Cándido Contempido tiene una trayectoria extraordinaria, desde su punto de vista, orillado. Entonces, en este caso, estamos ante, como les digo, ante una amnistía que no... Porque claro, le decía yo a Luis hace un rato en el tren, digo, hombre, si se hace una amnistía para realmente empezar de nuevo todos juntos, como hacía aquello de Fernando VII, por la senda constitucional y ir todos en paz y concordia, dirá, bueno, coño, pues eso es una cosa, pero es que esto no es así. Es que esto es una tomadura de pelo, abiertamente decirnos que es así, porque todos sabemos, y el presidente ha dicho que hay que hacer de esto necesidad-virtud, que esto obedece a que si no me das una amnistía no te doy 7 votos. Claro, una amnistía concebida así no tiene un fin legítimo. Entonces, claro, tragarse ese sapo y decir, bueno, sí, eso está detrás, pero en realidad la motivación, digo, que no somos tontos. Claro, poner todo eso y tragarse todo eso, piensen que luego las mayorías del Tribunal Constitucional ahora son... Yo hablo de Cándido, al que le tengo respeto. Pero piensen ustedes que la mayoría del Tribunal Constitucional son 7-4, pero hay un magistrado que se abstiene, 6-4. Si Cándido cambia de voto y decide que esto no es constitucional, son 5-5 y él decide con voto de calidad. O sea que, en realidad, es Cándido quien decide. Es decisión del presidente del Tribunal Constitucional. Será dentro de un año, dentro de 2 años, pero es él el que va a asumir el prestigio o desprestigio de una decisión como esta. Pues, hombre, yo, desde el respeto que tengo hasta el personaje y su trayectoria, pues mire, yo lo apuesto. Venga, me juego aquí los pinchos que me digan. Y si los tengo que pagar, pues los pago. Yo soy más optimista y más pesimista. Más optimista porque yo creo que el gobierno está adquiriendo unas proporciones, solicitando una indignidad tal, pues, no sé, a la sumisión del Poder Judicial, que va a llegar el momento en que los magistrados del Tribunal Constitucional, esto no puede ser, y a base de dimisiones, a base de imposibilidad, pues logren que cambien, pero que cambien las personas. Pero el sistema es intrínsecamente prevaricador. El sistema que tenemos es intrínsecamente prevaricador. Y el sistema está dispuesto a ser intrínsecamente prevaricador. ¿Y por qué digo esto? Si yo fuese un jurista de reconocido prestigio, y a mí me fuesen a llamar a nombrar, a designar miembro del Tribunal Constitucional y resulta que me designase por mi ideología política y no por mis conocimientos jurídicos, se asume que yo voy a decidir de acuerdo con mi ideología y no con la legalidad. Y eso es asumir la prevaricación. Oiga, entiendo, todos los magistrados nombrados en virtud de su ideología tendrían que no aceptar y llegará un momento como el caso de no sé de Confido, que ojalá, pero lo que puede ser que digan es, bueno, limito y que no, pero la ideología que sea el otro el que resuelva y que no se atreva a decir, no, que yo voy en contra de que me ha designado, no, yo voy a dimitir, yo paso, ya estoy muy mayor y que el sistema. O sea, el fiscal general del Estado, usted ha dicho que no interviene en el día a día. Yo creo que interviene en el día a día. Por supuesto que no interviene en el día a día de las causas comunes. Pero si tenemos un problema de corrupción, sí, la doble vara de medir
pues intervendrá, no, esto no es corrupción, esto sí es corrupción, esto es del día a día. En el caso de la ocupación, que es una vergüenza, pues no, es que no nos interesa que la ocupación sea delito, no nos interesa que la ocupación no sea delito. Es decir, por supuesto que no interviene en el día a día. Soy hijo de fiscal. Por supuesto que no interviene en el día a día. Pero claro que sí interviene en el día a día si a ellos les interese. Claro. Entonces lo que habrá que venir es un cambio a través de las personas, a través de las instituciones. El tema de la amnistía, yo no creo que hay un solo jurista, ni uno, que defienda la amnistía por el algo constitucional. Ni uno. Es decir, que haya 4 o 5 magistrados dispuestos a decir que es constitucional, es un bochorno. Es un bochorno. No hay un solo jurista que sea capaz de decir que eso es constitucional, desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista ideológico, bueno, pues diga lo que diga. Solo matiz, El perdón. sistema es prevaricador, porque se elige de la ideología y no del conocimiento jurídico. Pero más allá del sistema, luego está también la utilización que se ha hecho del sistema. Ya le digo que los primeros tribunales constitucionales no eran así. Y le diré que incluso algunos más recientes, ese automatismo que usted expone no se ha producido. Voy a poner un ejemplo. Don Manuel Aragón, catedrático de Derecho Constitucional, fue elegido por el Partido Socialista para ser miembro del Tribunal Constitucional. Y fue el ponente de la sentencia que declaró inconstitucionales diversos preceptos importantísimos del Estatuto de Cataluña. O sea que yo quiero pensar que el sistema no está absolutamente perdido y que hay cosas tan efectivamente a lo mejor difíciles de percibir como el prestigio de los que están allí, que puede hacer cambiar las cosas. Aunque coincido con usted en que quizá, a ver, los nombramientos del magistrado del Tribunal Constitucional, de este último Tribunal Constitucional, pues han sido muy discutidos. Un señor fue ministro de Justicia 3 días antes de ser magistrado del Tribunal Constitucional. Otra señora catedrática de Derecho Constitucional estuvo en la Moncloa trabajando 6 meses antes. O sea, que efectivamente, digamos, los juristas sabemos que ha habido un devenir, pero no sé, esto es lo del Atleti. No hay que perder la esperanza. Puede haber que... Yo creo que realmente el compromiso a la disciplina de voto, eso es inconstitucional también. Es que ha impedido la responsabilidad de los diputados, que es matemáticamente imposible que ante un tema problemático la mitad, que son los que participan, votan que sí y la otra mitad vota que no. Oiga, están votando después, pero ¿dónde está la responsabilidad de los diputados? Esto que dice usted sobre la traslación automática de las resoluciones en función de la ideología por las que ha sido nombrado, es lo que les gustaría a los políticos. Es decir, esa es la tendencia que buscan. Pero no es exactamente así. No es así porque, claro, aquí hay un factor humano que es muy importante. El factor humano, es decir, hay gente que dice, no, yo por aquí no paso. Y como no te pueden obligar a pasar, el Poder Judicial es independiente, los magistrados son independientes y no les pueden obligar es que no les pueden ni llamar. A nosotros sí, nos pueden llamar y tenemos la bronca cuando se monta, y por eso las tensiones que les he dicho antes con los fiscales en relación con la querella aquella famosa de... Pero con el Poder Judicial, con los magistrados en jurisdicción, no les pueden decir nada. Por tanto, este actuar del sistema tratando de orientar la justicia en favor del que nombra no deja de ser una tendencia, pero no es matemático. Se encuentran en ocasiones que no les sale bien porque las personas dicen, oiga, usted sí, yo soy progresista, sí, yo he estado en un mitin del PSOE, sí, pero en este asunto no lo veo y no lo hago. Pero tú eres de los nuestros. No lo veo y no lo hago. Y no te pueden hacer nada. Es que es lo que es. Entonces, ellos querrían que fuera por eso buscan, muchas veces,
perfiles lo más leales posibles. También tengo que decir que el nivel de las personas que eligen no es ínfimo. Es decir, entre su catálogo hay gente muy competente. Entonces dicen, hombre, este es un pepero absoluto. Sí, claro, pero es un pedazo de jurista. Sí, ya, pero es un pepero. ¿Lo eligen por el jurista o por el pepero? Hombre, lo eligen por el pepero, pero es un jurista que te mueres. Bueno, pues ese perfil está con frecuencia. Y a veces te encuentras con esas resistencias internas que hacen pues que el sistema a ellos les falle. A ellos me refiero a los políticos. Ahora, ¿les falla tanto como que no les compense mantenerlo? Porque lo mantienen porque les compensa. Pues lo mantienen. Les compensa. Porque prefieren tener un índice de influencia determinado que no tener ninguno. Entonces, bueno, mientras podamos gobernar con este. Y mientras tanto se destroza la justicia en España, la credibilidad del sistema, y se destrozan muchas carreras profesionales de gente que no traga y por lo tanto no asciende. Ese es el gran drama, que hay muchos daños colaterales, por no hablar de otro enorme problema al hilo de todo esto, que es que nuestra justicia necesita medios, muchos medios, pero a los políticos esto de los medios no les interesa nada. Las polémicas van en orden al Consejo, van en orden a la Fiscalía, van en orden a esto, van en orden a lo otro, pero no a dotar de medios, de aumentar las plantillas, de unificar toda la justicia en lugar de esta dispersión autonómica que hace que los sistemas informáticos sean distintos, el personal sea distinto. Cuando se pone en huelga el sistema ministerio, resulta que no están en huelga en 7 o 8 comunidades diferentes y empiezan a ponerse comunidades autónomas cuando consiguen los del ministerio algo. Digo, ¿pero qué clase de locos es esto? O los sistemas informáticos de la Fiscalía que están... Bueno, toda esta dispersión que deriva de una sentencia del Constitucional que dijo que, hombre, la Administración de Justicia es competencia del Estado, pero... Dijeron, joder, qué imaginación. La administración de justicia, eso es autonómico. Digo, ¿pero qué me estáis haciendo? Bueno, pues esa estupidez, con todos los respetos al que la hizo, desde mi punto de vista, no preocupa lo más mínimo al político, que se preocupa de controlar, porque le conviene, no con el índice de acierto que pueda sugerirse, es decir, no, es que claro, aciertan seguro. No, a veces fallan, pero lo intentan. Ese es el problema que yo veo. Sí, bueno, a ver, yo quería decir, no sé, que la verdad es que los veo muy catastrofistas, pero mucho. Y estoy completamente convencido que si ahí hubiese otras 2 personas, no sé quiénes, otras 2, nos plantearían el tema de muy distinta manera. Seguramente. Que la justicia está politizada, es que estamos politizados todos. Y si la justicia no estuviese politizada, no tenía por qué haber 6, 8, 5 o no sé cuántas asociaciones. Y resulta que todos los juristas, fiscales y lo que sea, se asumen, o sea, se apuntan, se adhieren a aquella asociación que les va más y no se adhieren a la otra porque les va menos. Luego entonces eso. Y hay otra cosa que no entiendo. Si tuviésemos buena voluntad todos, absolutamente todos, creo que no existiría ese problema. Porque que yo sepa, en Estados Unidos, por ejemplo, a los miembros del Tribunal Supremo los nombra el presidente, única y exclusivamente. Y además son vitalicios. Y cuando estuvo Trump, nombró a todos, por lo menos, eso decía la prensa, nombró a todos conservadores. Y en la medida que nombró a todos conservadores, ahí les va con el tema de los abortos, en fin, etcétera, etcétera. Luego entonces, joder, no estaremos siendo muy catastrofistas. ¿Por qué allá no tienen problemas? Digo yo, que no tienen problemas. Joder. ¿Por qué allá no tienen problemas y aquí tenemos todos? ¿O por qué allá tienen todos y funcionan y aquí tenemos todos y parece que no podemos funcionar? Eso es lo que yo no termino de entender. Lo de que allá no tienen problemas me va a permitir que lo dude, ¿eh? Porque... No, que yo digo sí. Que no lo sé, porque claro, yo no estoy allá, claro. Yo no soy experto, pero yo digo que si allá tienen muchos problemas y funcionan, ¿por qué no podemos funcionar aquí con menos problemas? Hay cosas que funcionan mejor y cosas que funcionan peor. Por ejemplo, el otro día Trump compareció ante un juzgado de lo penal de Nueva York. Eso aquí no sería posible, porque estaría aforado, iría a un... O sea que
Para lo que le sirve. Bueno, lo que le sirve, ya veremos lo que le sirve y lo que no le sirve, ¿eh? Pero bueno, que no somos catastrofistas, simplemente entendemos que debemos advertir el problema que estamos viendo, y que ustedes cuando como ciudadanos pasan por un juzgado, lo que quieren, usted cuando va a un juzgado lo que quiere es que le resuelvan de forma imparcial, ¿verdad? Independiente. Usted puede tener un problema con la administración. Le voy a poner ejemplos delicados. Usted puede tener un problema con una administración pública de un determinado color político y usted quiere que ese juez del contencioso administrativo resuelva con arreglo a derecho, ¿verdad? Bueno, pues lo que queremos es evitar, porque es verdad que esto se produce en las altas esferas de la judicatura, evitar que la contaminación llegue a todos los jueces. Y cuando usted tenga un problema por una multa o una sanción, le resuelvan con la aplicación estricta del derecho administrativo a su caso. Por lo tanto, ustedes son los principales interesados, más que nosotros. Nosotros tenemos nuestro trabajo aquí y tiramos para adelante, pero ustedes son los principales interesados en que nosotros seamos independientes y que tengamos garantías de hacerlo. Y los primeros interesados, por ejemplo, en que en España no haya 11 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando en Europa hay 18. O sea, medios e independencia son la garantía de sus derechos. No es nuestro privilegio, cuidado. Sí. Pero estarán conmigo en que ustedes, si me empiezan a hablar de la inconstitucionalidad, vamos, pero completamente segura, de la ley de amnistía, estarán conmigo en que no demuestran ser imparciales. Porque si ustedes fuesen imparciales, no les toca, no son quien para hablar de la constitucionalidad o de esa ley. Bueno, hombre, vamos a ver. Si me fuera a tocar en el Tribunal Supremo la constitucionalidad de la amnistía, no diría nada, pero es que esto no me va a tocar a mí, esto es del Tribunal Constitucional. Entonces, me siento perfectamente libre para poder decirlo, no de la ley de amnistía, sino de esta ley de amnistía. O sea, de esta ley de amnistía. Y además, explico por qué. No es que diga, es que eso... No, explico por qué. ¿Quiere usted optimismo? Pues, hombre, yo le digo que esto se puede arreglar, podemos tener una justicia mejor, la podemos tener, si nos ponemos a ello y detectamos los problemas y los afrontamos. Claro que se puede arreglar. Todos los males que tenemos ahora en nuestra justicia y seguramente en nuestra democracia derivan de lo que hemos hecho desde el 78 hasta aquí, todos. Siempre pienso en la generación de mis padres, que fue la que hizo la Constitución, que fue la generación, no lo hice yo, no ellos, la Constitución, hicieron un esfuerzo de reconciliación, un esfuerzo de entendimiento con el de al lado, que yo no veo ahora. Que ahora veo un enfrentamiento mucho peor. ¿Podemos volver a aquello? Hombre, podemos volver a aquello. Ahora, el tema de la justicia no se va a arreglar simplemente porque hay un problema. Usted quizás no se dedique a esto, a lo mejor sí, pero yo sí me dedico a esto. Yo le digo que hay un problema aquí y un problema muy grave. Y los dos problemas que hay son medios y politización. Ese es el gran problema para que la justicia sea mejor e igual para todos, que es a lo que queremos. ¿Se puede arreglar? Claro que se puede arreglar. Claro que se puede arreglar. Pero hay que decir lo que está mal. Y la manera de arreglarlo desde la perspectiva de cada uno. Ya le digo yo que, al menos en mi caso, esto ya lo hago como un profesor a punto de retirarse, ¿no? Es que desde la distancia. Esto no lo voy a vivir yo, pero creo que es así. Si me permitís, precisamente la intervención de este caballero ha adelantado un poquito lo que quería preguntar yo, quizá en otro enfoque. Habéis dicho que una de las cosas principales que hacen falta, igual que hizo falta en Israel, igual que ha hecho falta en Hungría y en Polonia, no digamos, para parar un abuso gubernamental del Poder Judicial es que la sociedad civil se movilice. Si la sociedad civil piensa que no pasa nada grave, que esto no es tan catastrófico, si no saben qué le afecta, ¿y a qué le importa que los fiscales se sientan presionados? Y eso al final es lo que viene pasando desde siempre. Si a los jueces están politizados y fíjate, tan felices que viven, si no se les hace ver que esto afecta a cualquier juicio que uno tenga con la administración o en el que haya intereses de los partidos políticos, pues no lo vamos a defender, o no vamos a defender una reforma. Es bastante probable que dentro de unos días vayamos a presentar una querella en el TAN
nos ha dicho todo el mundo que estamos haciendo el tonto. Entonces, porque nos la van a rechazar, no porque no tenga base jurídica, sino por quién va a decidir. La vamos a presentar igual. Y es lo que quiero decir, si asumimos que las decisiones que nos afectan en la relación con la administración y con los intereses políticos no vamos a poder cambiar que funcionen como funcionan, pues vamos mal. Es que se puede, se debe y lo tenemos que pedir. Y yo lo que quería pediros a vosotros, en la medida que podáis, en vuestra experiencia y a lo que se pueda contar, que ayudéis a visibilizar, como que dice un caso práctico, entonces, ¿qué significa eso de que la justicia no sea imparcial con los ciudadanos? Entonces, darnos un motivo para que la gente entienda por qué esto es importante y por qué si paso mañana hay que salir a la calle, hace falta. Yo no voy a decir quién me llamó. No lo voy a decir. Pero yo recibí una llamada. Yo sí recibí una llamada. No voy a decir quién me llamó para influir en un asunto. ¿Sabe lo que le dije? Y lo que quiero es que haya jueces y fiscales que puedan decir eso toda la vida. Si usted fuera, fue por teléfono, si usted fuera quien dice que es, jamás habría hecho esta llamada. Aquí termino la conversación. Nada más. Hombre, todos lo que aspiramos es que la justicia sea de calidad e igual para todos. Es que lo del igual para todos para mí es muy importante. Yo no me siento cómodo. Bueno, utópico, pero en temas de justicia hay que tener siempre un horizonte de utopía para poder ir a un sitio. Si uno renuncia a eso, ya no se mueve de donde está y acepta las cosas como vienen, y entonces tienes que pedirle a otro que pregunte a qué hora, cuándo se puede celebrar la Junta, si hoy el martes o el jueves. Entonces, yo creo que sí, hay que tener una utopía, unas ideas y un horizonte al que intentar llegar. Y ese horizonte es que la justicia sea igual para todos. Cuando uno ve discriminaciones como las que tenemos en España, que son clamorosas, que son los aforamientos, que es un auténtico choteo, cuando ves que el sistema se orienta a que en esos tribunales donde van a ir aforados vayan magistrados y fiscales de la cuerda de quien les nombra, estás pensando que la justicia no es igual para todos. Cuando ves que, por ejemplo, le metemos 4 años de prisión a gente por cometer delitos indudables, pero que luego te encuentras con que hay otros en el Tribunal Supremo, políticos o lo que sea, que para que arres 4 años tienes que haber hecho, bueno, la intemerata. Te dices, pero ¿cómo es posible esto? ¿Pero cómo es posible? O sea, yo cuando llegué al Supremo vi que claro, yo venía del Tribunal Penal Internacional, yo estuve unos años, después de aquel castigo que les hablaba antes, me busqué la vida en el extranjero y me contrataron en el Tribunal Internacional. Y ya estuve en el Tribunal de Yugoslavia, pues 4 años, sufriendo con el inglés, pero estuve allí 4 años. Cuando ya volví al Tribunal Supremo. Y ya había pasado todo el follón con aquel político, en fin, ya me nombraron y entré en el Tribunal Supremo. Y entonces me sorprendí, digo, pero ¿cómo le estamos pidiendo 4 años de cárcel a gente por traficar una papelina de heroína? Claro, luego estoy viendo yo malversaciones de muchísimo dinero, estoy viendo alzamientos de bienes con muchísimos perjudicados, y las penas rondan esa historia. Y digo, pero esto no... Entonces fui a hablar con mi jefe y digo, oye, ¿no podemos hacer algo? Digo, ¿pero qué estás diciendo, chalao? Esto es la ley, es que tenemos los estándares y tal, y los 4 años les caen a estos tíos. Digo, pues mira, a mí esto no me parece muy bien, porque es difícil medir cuestiones que no son iguales. Pero yo aspiro y siento sensación de injusticia en ocasiones cuando la ley es mucho más rigurosa con unos que con otros. Si esto deriva de un problema de la ley, pues lo acepto. Pero cuando deriva de un problema de aplicación política de la ley, me sublevo. A lo mejor viene otro aquí, invitan ustedes a otra persona y les dice lo contrario. Pero me han invitado a mí y digo lo mismo que decía ayer y que diré mañana. O sea que yo no, en fin, es lo que yo pienso. Que esto no puede ser y que hay que luchar contra ello. Y que una manera es tratar de concienciar a las personas de que esto es muy importante, que la justicia es clave en el funcionamiento del Estado y que la confianza en la justicia también lo es. Y en ese sentido, pues hombre, pues cada uno hace modestamente lo que puede, ¿no? ¿A qué le hemos convencido? Yo creo que lo de la ley de amnistía ha venido rodada de otras leyes precedentes que no se han debatido en el Parlamento.
se han votado. O sea, se ha elaborado la ley a espaldas totalmente del Parlamento. Y eso ha venido ya rodado durante varios años, y se han ido aprobando leyes, bueno, decretazos, ¿no? Digamos, decretazos. Y entonces, claro, la ley de amnistía ya es el sumo. ¿Por qué? Porque encima se ha elaborado fuera, a puerta cerrada, y precisamente con las personas que se van a beneficiar de ella. Entonces, ya solamente el hecho de que se haya elaborado fuera de España, ya tendría que ser algo para rechazar, pero absolutamente cualquier jurista. Después, por otra parte, usted decía, yo no soy tan optimista como usted, en relación a con el cumplido. Con el cumplido, sí, sería un prestigioso, sería. Yo ya lo dejo en el pasado. Pero desde la época del Zapatero se ha venido deslindando y haciendo sus cábalas. Recordemos todos la frase famosa de hay que mancharse la toga con el polvo del camino. Eso decirlo, el fiscal general, pues, o sea, como diciendo, bueno, pues si el partido del gobierno estamos en esta, yo lo asumo, ¿no? Entonces, tengo mis dudas de que Sí, no no. lo vaya a aprobar. No lo vaya a Usted se ha puesto el pincho conmigo, entonces. Sí, porque además en el Consejo Nacional parece ser que hay bastantes movimientos y se está estudiando ya parte de los magistrados para que, llegado el momento del recurso de inconstitucionalidad, ya lo tengan más o menos elaborado, y me imagino para que salga rápido. Puede ser. Ojalá me equivoque. Sí, bueno, puede ser porque esto es un pronóstico, si quiere usted, hasta deportivo. Aquí mi compañero Luis dice que él es del Atleti, pues yo soy del Español, imagínense en segunda. O sea, si este tiene poca moral, imagínese la que tengo yo. Pues sí, a lo mejor estoy completamente equivocado, ya digo que yo no soy un adivino y me equivoco con frecuencia, pero las claves que yo le he dicho tienen que contar de alguna manera y él tiene que ser consciente de eso. Pero bueno, igual esto no es más que un juego y cuando salga la ley de amnistía dicen que es perfectamente constitucional todo. Además, si uno lee la ley de amnistía, es que es una ley hasta graciosa de leer, porque uno va leyendo y dice, bueno, quedará, en fin, no me acuerdo exactamente de los términos, pero dice que el delito de traición. El delito de traición quedará incluido dentro de la amnistía siempre que no haya provocado el riesgo de ser invadidos por una potencia extranjera. Y digo, coño, o sea, que lo que han cometido un delito de traición, pero sin riesgo de que vengan los rusos a España. O sea, es como si fuera una confesión de las conductas a través del articulado que queda incluido en la ley de amnistía. Digo, ¿qué necesidad hay de poner eso? Digo, no, coño, es que este es el peligro. Que nos digan que hemos cometido un delito de traición por haber puesto con los rusos, pero sin riesgo de que nos invadan los rusos. Entonces, es que está en el texto. Digo, joder, macho, esto es como una confesión. O sea, es una ley hecha a medida... Bueno, ya lo dicen, que no quede nadie fuera, ¿no? Que a mí me parece que... bueno, ya lo he dicho y no voy a insistir. Es la falta de legitimidad de esta ley. Lo de hacerla en Bruselas o en Suiza también tiene usted mucha razón. Muy importante, muy importante. No, tiene usted mucha razón, ese es otro factor importante. Esa es nuestra última esperanza, ¿no? Pero además hay otra cosa. Si llegamos a decir, bueno, la ley de amnistía se aprueba y con el voto bueno del ¿Constitucional? y acólitos, entonces, ¿qué pasaría? Porque ahí sería como un impasse, porque han sido juzgadas una serie de personas, no con arreglo a la ley, sino políticamente. Entonces, ahí se crea un vacío legislativo, judicial y de todo, que, vamos, si a mí me hubiesen condenado por, qué sé yo, por secuestro, diría, no, es que ustedes no me pueden hacer esto porque yo secuestré porque pensaba que... O sea, Sí, hombre, sí. ¿Qué pasaría? Pues, hombre, lo que pasaría es que los procedimientos penales que hubiera abierto estarían obligados a ser cancelados, salvo que los magistrados plantearan una cuestión prejudicial ante la Unión Europea
conforme a lo previsto en la normativa europea para que el Tribunal de Luxemburgo decidiera si esta ley es acorde con la normativa del Tratado de la Unión Europea, especialmente lo que se refiere al Estado de Derecho. La presentación de esa cuestión determinaría que se paralizara la aplicación de la amnistía a las investigaciones que cada juez llevara. Si la presenta el Tribunal Supremo, paralizaría la investigación en relación con todos, o la aplicación de la amnistía en relación con todos los casos juzgados y con los casos pendientes de juzgar en el Tribunal Supremo. Y si así lo hiciera los jueces que en otros sitios estén llevando asuntos incluidos en la ley de amnistía, así ocurriría. La ley entraría en vigor, pero lo que no entraría en vigor sería la aplicación en las causas judiciales. Disculpa. Perdón, es que estamos fuera de tiempo. Yo, me parece que, no sé si yo desde el primer momento... Muy específica y cambiando totalmente el registro. ¿Qué les parece la posible atribución de la instrucción a los fiscales? Porque dada la politización de la que estamos hablando, en la carrera judicial y fiscal, pero el señor ya ha dicho, los jueces no pueden recibir llamadas, los fiscales si recibimos órdenes circulares, instrucciones, teniendo en cuenta que es un cuerpo jerarquizado y los jueces no tienen jefe, por así decirlo, no existe el visto de juez, así les pueden provocar las resoluciones, obviamente más superior, pero no, nadie les dice, tienen que, no vayan por ahí, o hagan esto, hagan otro. ¿Hay peligro en la atribución a los fiscales de la instrucción? Aquí hay que distinguir con carácter general y en el caso de España. Es decir, que la instrucción se confiere a los fiscales no es una anomalía en otros países, existe. No, hombre, la mayoría. Existe en muchos países. El problema de España, sin duda, es lo que ha comentado el fiscal, es decir, ese nombramiento del fiscal general del Estado por el Gobierno y, más que ese nombramiento, esa relación, recordemos una frase medio dichada, luego la he corregido, y que te puedan llamar. ¿De quién depende la Fiscalía? Es con esos mimbres, atribuir la instrucción a los fiscales a mí me parecería un grave error, que además va a ir unido probablemente, pues es lo que se comenta, a un cercenamiento de la acción popular. Hay muchos problemas, pero claro, evidentemente eso afectaría y mucho al curso de las investigaciones. Yo me muestro completamente contrario a la atribución. Y fíjese, no porque crea que los fiscales lo hicieran mal, yo estoy convencido que la inmensa mayoría de los fiscales instruiría. Es más, hay causas que ya están instruidas por fiscales. Por ejemplo, los procesos de menores hace muchos años. Sí. O sea, que pasa que esos no son supuestos polémicos. Pero habría que arreglar antes este problema de dependencia del fiscal general del Estado del Gobierno, y si eso no se arregla, de ninguna manera, desde el punto de vista, habría que atribuir la instrucción. Sí, yo estoy básicamente de acuerdo. Creo que la reforma es buena desde el punto de vista, digamos, técnico, que el fiscal lleve la instrucción y que hay un juez de garantías. Porque para el investigado es mejor que quien le investigue sea una parte y no sea el que tiene que garantizar sus derechos, que es el juez. Y eso es lo que ha determinado que en media Europa esto sea así. Pero claro, en España, con estos mimbres, yo lo veo realmente inviable. Piense usted que el actual fiscal general del Estado ha hecho una normativa interna donde dice que las comunicaciones internas que se hagan entre los superiores y los fiscales encargados de un asunto son secretas. De manera que, en teoría, y en la práctica, el fiscal general del Estado o tu jefe puede decir, oye, mira, esto me lo vas a hacer de esta manera. Y tú dices, oye, que yo no estoy de acuerdo. Sí, vas a hacerlo, y además no vas a archivar esto, vas a hacerlo de esta manera y vas a pedir estas diligencias. Que yo no estoy de acuerdo. Pues lo tienes que hacer porque eres fiscal. Y esas instrucciones quedan secretas para el investigado. Y eso lo ha hecho el fiscal general del Estado, que nos ordena que todas estas comunicaciones son secretas. Claro, con estos mimbres, pretender que podemos sustituir con ventaja la instrucción judicial es ridículo. Ahora, si esto cambia estatutariamente, si se evitan estas cosas, si desaparecen personajes con ideas tan extrañas, pues a lo mejor pues el sistema puede empezar a funcionar, pero hoy por hoy no.
Pues muchísimas gracias a todos. Visto el interés que tenemos por el tema de la amnistía, recordaos que el 22 de mayo tenemos otra conferencia específicamente sobre ese tema. Muchísimas gracias. Gracias.